Aquí estamos nuevamente para compartir nuestro estudio, nuestra reflexión de la palabra del Señor, hablando de la vida de Jesús en orden cronológico. Estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y hoy día vamos a analizar dos versículos, el 31 y el 32. Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32. Recuerden que el día de ayer, la semana pasada, estamos en la invitación que hace Mateo, Leví, a Jesús. Están reunidos Jesús y sus discípulos con publicanos, y los fariseos comienzan a criticar que cómo es posible que se reúna con publicanos y pecadores, y criticar a Jesús y a sus discípulos de que no es posible que lo hagan así. Y veíamos como a nivel de la religiosidad hemos alejado a la gente que necesita escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra. Los hemos alejado y no los tenemos en cuenta para poder hablar con ellos, porque nuestro mundo se ha convertido en una burbuja de santos donde solo somos amigos de cristianos y no tenemos ningún tipo de relación con otros. Entonces las iglesias ya no evangelizan porque todos sus miembros solo se llevan entre ellos. Sus grupos de amistad son cerrados a otros cristianos. Entonces ya no llegan a sus vecinos, a los padres de familia de la escuela, ya no llegan a compañeros de trabajo, familiares, porque se han alejado de todos ellos para no contaminarse, para no ofender al Señor. Aún muchas veces lo decimos así, ¿verdad? Pero aquí vemos a Jesús mezclándose entre los publicanos y, como los dirían los fariseos, publicanos y pecadores. Entonces el versículo 31 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gran verdad, ¿no? Alguien decía que la iglesia es un hospital de enfermos, de pecadores. Para eso están los... Y Jesús justamente está diciendo: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y lo dice en el 32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y qué duras, a la vez de directas, las palabras de Jesús cuando está hablando a los fariseos y les dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, asumiendo que en la mente de ellos se consideraban justos, porque los pecadores eran los publicanos y las demás gente que andaba con Jesús. Ellos eran los pecadores. Entonces, por lo tanto, si ellos son los pecadores, los fariseos se consideraban los justos. Y por eso Jesús les dice: yo no he venido a llamar a justos, es decir, a aquellos que ustedes creen que son, al arrepentimiento, sino a los pecadores. Ahora, es interesante esta palabra arrepentimiento, que es a lo que Jesús vino a llamar al pecador. La enseñanza de Jesús apunta, y la palabra de Dios apunta, a que el mensaje de salvación viene para que los pecadores se arrepientan. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? La traducción del griego de esta palabra implica un cambio de forma de pensar y un cambio de forma de actuar. Un cambio en la forma de pensar y un cambio en la forma de actuar. Es decir, que no hay arrepentimiento si la persona no cambia su manera de pensar. Y entonces, obviamente, si cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de actuar. Porque actuamos acorde a lo que pensamos. El cambio de pensamiento. Por eso también el texto de la palabra del Señor dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque el primer cambio viene en el entendimiento de que estamos mal. El arrepentimiento entonces es: entiendo que lo que estoy haciendo no es correcto, y entonces veo mi manera de cómo estoy actuando y pienso diferente. Ya no voy a ser así y comienzo a actuar de manera distinta, que no es lo que ocurría con los fariseos. Como ellos pensaban que estaban en lo correcto, pensaban que eran justos, entonces ellos no se iban a arrepentir de nada. Ellos no iban a cambiar de manera de pensar y de actuar porque ellos creían que estaban bien. Y aquí hay una cosa muy importante: cuidado tu vida, cuidado nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque muchos cristianos a veces caen en el hecho de pensar que estamos bien. Es que como yo pienso, así es. Por eso Pablo dice también en la palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Porque es importante escuchar, aprender, leer, ver otras opciones y luego escudriñar, decir, esto sí está de acuerdo con lo que el Señor enseña, esto no. Pero escudriñalo, porque puede ser que en algún momento tú estés equivocado. Y lo estuviste pensando así por mucho tiempo. Y todo el tiempo creías que era de esa manera. Pero al darte cuenta de lo que está pasando, dices, no, pero la Biblia no enseña esto. Pero Jesús no transmitió esto cuando Él estuvo aquí. Entonces tal vez yo estoy mal. Y vas y escudriñas más, preguntas, averiguas, pides consejo, guía. Y puede ser que descubras que entonces estás en un error. Por eso el arrepentimiento es necesario. Porque entonces la persona reconoce que está mal, que está en pecado, que está ofendiendo a Dios. Y entonces con la palabra decide cambiar su manera de pensar y su manera de actuar. El fariseo no lo iba a hacer. Y el cuidado que debemos tener es cuando estamos en el cristianismo y por muchos años, mucha gente deja de aprender o deja de escudriñar porque piensa, yo ya sé, ya he escuchado tantos sermones, tantos mensajes, tantas enseñanzas, he asistido a cursos, a talleres, congresos, eventos, retiros, campamentos, ya tanto sé. Ahora enseño y doy clases, ya casi, yo no creo que haya nadie que me pueda enseñar. Mucho cuidado. En la vida cristiana nunca dejamos de aprender. Siempre debemos ser cristianos con la mente dispuesta a escuchar y mirar. Y quizás Dios use a la persona que menos piensas para hablarte a tu corazón, para darte una lección, para explicarte y hacerte entender algo que en la palabra no entendías. Así que debemos estar siempre dispuestos a aprender, a cambiar nuestra manera de pensar, aceptando de que podemos estar mal. No quedemos como los fariseos. Ellos nunca iban a aceptar que ellos estaban en un error. Por lo tanto, nunca se iban a arrepentir. Por lo tanto, la salvación no iba a llegar a sus vidas. Lo que Jesús vino a hacer no iba a tocar sus corazones, porque nunca iban a cambiar de pensar que ellos estaban en lo correcto, que ellos eran justos. Que el Señor nos ayude cada día, que su Espíritu Santo nos muestre día a día nuestra verdadera condición. Hay muchos cristianos que usan esa frase, bueno, ya no somos pecadores, ahora somos justificados, somos pecadores pero justificados. No, sí es verdad, pero ¿eres pecador justificado porque te has arrepentido? Porque si no te has arrepentido, entonces no has sido justificado. ¿Cómo no me he arrepentido? ¿Has cambiado tu manera de pensar? ¿Y has cambiado tu manera de actuar? Porque si eres un cristiano que sigue actuando como actuaba antes de conocer a Cristo y no ha cambiado casi nada tu vida, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un verdadero reconocimiento de tu condición, no ha habido un análisis de tu vida, de tu pecado, de tus ofensas, para que cambies tu manera de pensar y actúes ahora de manera diferente, porque estás actuando de la misma manera. Cuando el Señor entra en nuestras vidas y hay un proceso de arrepentimiento en nosotros, entonces cambiamos de manera de pensar, de manera de actuar y somos diferentes. Y nosotros nos damos cuenta y los demás se dan cuenta. Entonces puedes decir, aquí hay un antes de Cristo, aquí está mi proceso de arrepentimiento y aquí está un después de Cristo. Porque el arrepentimiento se dio en mi vida y cambié. Cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de actuar. Soy ahora un pecador arrepentido. Por lo tanto, entonces, la salvación llega a tu vida por el arrepentimiento. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por este ejemplo que nos das en ella. Y ayúdanos a entender, Señor, ese proceso de arrepentimiento en nuestras vidas. Más cuando tal vez nacimos en un hogar cristiano, llevamos años en el Evangelio, Señor, y quizás
sin querer y sin darnos cuenta, caemos en el error de actuar como fariseos, pensando que ya nuestra vida es correcta, que ya hemos corregido todo lo que estuvo mal y que no hay más. Oh Dios, cada día debemos analizar nuestras vidas delante tuyo, teniéndote a ti como ejemplo, como modelo. Señor, y tu Espíritu mismo nos estará mostrando qué cosas deben ser cambiadas cada día y seguir en ese proceso de transformación. Gracias por hacernos entender, Espíritu Santo, nuestra condición. Gracias por guiarnos en ese proceso de arrepentimiento. Gracias por cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Gracias por hacernos diferentes y permítenos ser testimonio para otros. Señor, porque para eso viniste tú y para eso estamos aquí ahora nosotros. Para hablar a aquellos, Señor, que necesitan conocerte. Para que tengan este encuentro contigo y el mismo cambio que por tu gracia hemos recibido, otros también lo puedan experimentar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y bendigo a cada hijo e hija tuya que está escuchando esta noche. Que esta pequeña reflexión, Señor, sea de motivación, de inspiración a sus vidas y nos ayude a seguir cumpliendo el plan tuyo, Señor, el plan divino. Nos ponemos en tus manos y agradecidos siempre a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarnos en este estudio. No se olvide de compartirlo en sus redes sociales, para sus amistades, a quien crea que le puede servir esta palabra. Compártalo. Les animo a suscribirse gratis en nuestro canal de YouTube. Entra a YouTube, en el app de YouTube, y en canales Jonathan Prado con TH. Jonathan Prado, está nuestro canal. Puedes suscribirte ahí, mirar los videos para tu vida y compartirlos con quien lo necesiten. Invita a otros también a que se puedan suscribir y participar de esta herramienta de edificación y de bendición para sus vidas. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestras reflexiones de la vida de Jesús. Que el Señor los bendiga. Los estaré por interno saludando a quienes nos envíen alguna nota, una petición de oración, o sus oraciones de bendición son agradecidas siempre. Saludos, Doris, Fermín, Carito, Teresita, pues, Hilda, hermana Hilda, Idmi, cada uno de ustedes, pues Manuel, los estaré saludando por interno. Cecilia, Tiberio, Julie, qué gusto poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hasta el día de mañana. Un abrazo y bendiciones.